nos invitó a un proceso de paz, desmovilizamos 32.000 hombres, entregamos 17.000 fusiles, territorios liberados de guerrilla. Él se inventó la ley de justicia y paz para que contáramos la verdad, pero a él y a los congresistas que la legislaron se les olvidó. Tan se les olvidó que terminaron más de 60 congresistas condenados por paramilitarismo, más de 400 alcaldes condenados por paramilitarismo. Las autodefensas tuvimos tanto poder en este país que lo subimos a la presidencia en la primera y en la segunda vuelta. Sin la colaboración de todos los congresistas y todos los alcaldes que mencioné ahorita, que condenados por parapolítica, Uribe no hubiera sido presidente ni en primera ni en segunda instancia. Y al inventarse la ley de justicia y paz, pues empezamos a contar la verdad, pero él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad, y entonces ya nosotros somos unos falsos, somos unos mentirosos. Y los jefes todos de la autodefensa, pues la verdad es que les da miedo. La verdad que yo fui el único que me atreví como a empezar a romper esto, porque la judicialización del expresidente Uribe es la paz de Colombia, porque él debe y él es el obstáculo para la paz de Colombia. Claro. Esas son parte, digamos, de esas acusaciones. Otra parte de las acusaciones la centra Pablo Hernán Sierra, la centra en la hacienda Guacharacas. Escuchen lo que dice sobre este predio, esta finca, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez. Claro que fue la base, la hacienda Guacharacas fue la base de lo que empezó llamándose Bloque Metro. El comandante era alias Filo, y de ahí se salía de esa hacienda e iba hacia los operativos. Cometió muchas masacres, como fue la del 14 de septiembre ahí en el mismo Providencia, que es ahí pegadito a esa finca. No pasar el río, y ahí fue la masacre, que mataron 6 personas que, bueno, y muchas. Por ejemplo, en San Roque hay una masacre muy famosa que fue en Cristales en un corregimiento de San Roque, que fue la base del ELN, al mando de Juan Pablo. El ELN, las autodefensas sacamos a esta guerrilla de allá. Pero le pido que me responda concretamente, ¿está en la capacidad de probar, de comprobar esta información? Claro que sí. Es que los muertos son los que hablan de lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy hablando es con fechas exactas en donde ocurrieron los muertos. Bueno, él está dando unas fechas y está diciendo pues dónde se cometieron esas masacres, pero ustedes más adelante pues se van a dar cuenta cómo pues estos testimonios no le complacen del todo a la mesa de trabajo de la W Radio. Y pues lo que hacen es presionarlo para que entregue pues unas pruebas. Él habla también de un vídeo que tiene por ahí. Dice que, por ejemplo, que Uribe les engañó cuando creó la ley de justicia y paz, porque al final los hizo entregar el fusil, pero los apresó a todos, y luego pues vino lo que todos conocen, las extradiciones. Pues porque es que yo soy de esa región y yo estuve en los hechos. Yo tengo hechos de muertos con Filo en el año 96, de una correría que hicimos por los lados de Santo Domingo. Entonces ahí está la fecha de los muertos, en qué sitios se les dio de baja. Entonces si yo estoy hablando de muertos es porque yo patrullé con Filo. Estoy hablando es con cosas concretas, y yo soy de la región, yo no soy un testigo de oídas. Yo estoy contando todo lo que pasó, y yo le diría al expresidente Uribe que por qué le falló a don Berna, que le dijo que le matara a Vicente Castaño para no extraditarlo, a lo que lo mató allá en la finca Salsipuedes el 12 de marzo del año 2007, ahí sí lo extraditó. HH, que está en la cárcel de Itagüí, yo creo que debe de contar esta historia, y don Berna, que estando yo con él en Bogotá, en la picota antes de irse, me autorizó a contar esto. De que él fue el que mató, ordenó, le pidió a Rogelio y a HH que mataran a don Vicente. Sí, pero sobre las masacres que ocurrieron alrededor de estos hechos de la hacienda Guacharacas, ¿quién da la orden de cometer estas masacres de las que usted tanto ha hablado? Pues el que los ejecuta es Filo. Pero ¿quiénes? Imagínese que para esa época ni siquiera existía Doble Cero estaba en Urabá. Para ese entonces Doble Cero era casi que el primer mando, porque el fundador, los militares de ese grupo son alias Lucas, que es Alberto Jacinto Toro, y J, que se llamaba John Jairo Franco, que inclusive era hasta de mi familia, allá de Santo Domingo. Y J se va de Santo Domingo muy pequeño y se va para Urabá, y compran una tierra allá ahí cerquita de la vereda del Tomate, donde matan a Castaño, y él allá conoce las autodefensas y se ingresa, y es donde regresa a Santo Domingo. Y antes de eso pues había la guerrilla, yo fui secuestrado por el ELN, mi papá fue secuestrado, nosotros somos una finca panelera en esa región, y
No, yo me convertí en informante del ejército. Yo me iba para el batallón y me ponía el camuflado, ya aprendí yo a disparar un fusil y ya regresaba al pueblo normal, porque yo en ese entonces yo tenía una agropecuaria, yo era un comerciante. El conflicto tocó la puerta de mi casa y ya tocó pues meternos como nos íbamos a dejar pues quitar la finca y dejar sacar todos los animales y todo lo que teníamos. Yo me metí a la autodefensa fue para defender lo que teníamos, y si no, yo me metí fue por una causa, yo no me metí por otra cosa. Y aquí, pues la parte donde digo yo que pues se pone en duda lo que está diciendo esta persona, que insisto, pues está dando una versión. Le han llamado a la cárcel, ¿no? La persona ha aceptado, porque tengan en cuenta que en este momento Pablo Hernán Sierra está hablando desde la prisión. La persona ha aceptado concederle esa entrevista a este medio de comunicación, pero lo que dice se pone en tela de juicio, sobre todo cuando se le pide, ¿y usted dónde tiene las pruebas de las masacres que dice que se cometieron? Yo cuando escucho esto me quedo pensando, si yo fuera testigo de una masacre y voy y cuento que hubo una masacre y que vi, ¿cómo hago yo para probarlo aparte de dar los sitios donde ocurrieron esas masacres? ¿Cómo hago yo para que la autoridad me crea? Me tocaría, no sé, sería muy complicado, ¿no? Habría necesariamente en ese caso seguramente que hacer algún tipo de diligencia para poder remover tierra y empezar pero ustedes saben perfectamente que cuando uno acusa a una persona de la dignidad de un expresidente, pues eso va a ser muy complicado, porque para poder que vaya a haber algún tipo de movimiento de tierra donde uno dice que se cometió una masacre, si esa persona está forada y no hay un movimiento de la justicia que lo ordene, pues es muy difícil. Es muy difícil. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el tema de la represa de Hidroituango. Esto no me lo inventé yo. Cuando el invierno recrudeció en la zona y puso en riesgo esa central hidroeléctrica, que bueno, que todavía seguirá en riesgo, pues ustedes saben perfectamente, no es una versión mía, si lo podemos buscar por ahí, Patricia, cómo hubo cuerpos que salieron a flote, porque esa zona había sido utilizada como una fosa común. Si no es por esto, es muy difícil que uno diga, mire, fulanito de tal con una investidura tal que tiene fuero, pues hizo tal cosa, pues es muy difícil porque no es la masacre que cometió Pepito Pérez, que no tiene fuero. Pues ahí la fiscalía se moverá porque es competencia de la fiscalía. En ese caso no, porque estamos hablando de personas aforadas. Pero pues bueno, es el problema, que cómo probarlo. Me quedé yo pensando cuando escuché esta parte de la entrevista, me quedé yo pensando, si yo hubiera sido testigo de una situación como estas, ¿cómo hago para probarlo? Y ellos eran... Pero es que eso es información pública, eso lo sabe cualquiera. Lo que usted no ha podido responder todas las veces que le hemos preguntado es, señálenos una prueba de la relación de Álvaro Uribe. Una prueba. ¿Y usted qué más prueba quiere si es que hay dos sentencias? Lo que pasa es que nadie se ha percatado de leer la sentencia. Pero, a ver, es que usted está confundiendo una sentencia con una prueba. Una sentencia de un tema suyo por difamación no es una prueba. Esta parte es interesante porque el periodista Julio Sánchez Cristo dice que una sentencia no es una prueba. Pero yo no soy abogado, eso quiero dejarlo claro. Pero yo entiendo que a una sentencia se llega con pruebas o con indicios. Es verdad que una sentencia no es una prueba. ¿Se va a convertir en prueba de qué? En prueba de la culpabilidad o la inocencia de alguien. Y si nosotros no reconocemos las sentencias, que no las saca el señor de la esquina, el dueño del puesto de dulces, o no, las sacan los jueces de la República, los magistrados de la República. Una sentencia en Colombia, los únicos que tienen potestad para emitir sentencias, pues es la justicia reconocida por todos. Ahora bien, cuando se pone en tela de juicio una sentencia, pues entonces quiere decir que apague y vámonos, porque, bueno, continuemos, sigamos escuchando. Venga, un momentico, Julio, es que de dónde radican los falsos testigos que tiene ahorita Uribe en la Corte Suprema. Todo el proceso de los falsos testigos radica y empieza es en la denuncia mía de injuria y calumnia. Es que esto, está bien que la denuncia de injuria y calumnia es un delito querellable, pero le cuento una cosa.
Pero Es ¿por que qué, las sentencias hablan de la conformación del bloque metro. No, Esas son mis pruebas. ¿por qué volvemos a un pleito suyo por injuria y calumnia? ¿Por qué usted se escapa a la pregunta que le hemos hecho más de 5 veces? Yo no me estoy escapando, ¿Qué prueba tiene? ¿Qué prueba tiene usted? Julio, lo que pasa es que Uribe, al enfrentarse con estas dos sentencias que las pierde, él el 14, él en el el 17 de septiembre... Perder un pleito por injuria y calumnia no es una prueba. Pues no, Julio, pero entonces las dos sentencias, ¿qué son? ¿Para qué son las sentencias? Entonces, son para que usted no tenga que rectificar lo que dijo. No. Esto es otra cosa. Le voy a contar una cosa, Julio. Si bien es cierto, estas dos, esto no llevaría a Uribe de inmediato a la cárcel, pero sí le abre un boquete jurídico. Y los falsos testigos que él está consiguiendo es para poderse defender de estas sentencias. No tiene otro sentido. Que eso lo evalúe que lo evalúe la Corte, los falsos testigos, porque es que con ustedes los únicos que pueden definir quién dice la verdad es la Corte. Pero mientras la Corte dice qué testigo es bueno y qué testigo es malo, por favor, le vuelvo a preguntar, ¿qué prueba tiene usted para poder señalar a Álvaro Uribe como fundador de un bloque paramilitar? Una sola prueba, deme una. Pues, ¿cómo así que la prueba? No le estoy diciendo, Julio, que tengo dos sentencias ya a mi favor por la conformación del bloque metro. ¿Qué más quiere? No. Esas son mis pruebas. No, son sus pruebas. Son sus pruebas para usted. Para usted. Vea, mire aquí uno de lo que dicen uno de los testigos, vea. Las reuniones de ese bloque a finales de 2012. No, yo no voy a entrar en el juego de los testigos, porque así como ese testigo dice eso, hay otro que dice lo que dice la grabación que presentamos. No, es que yo le estoy diciendo de lo que está escrito en las sentencias, Julio. Yo le estoy hablando de lo que está en las sentencias. En las sentencias puede haber testimonios, pero eso no quiere decir que el testimonio sea cierto, y menos en este carrusel de testigos en donde se ha demostrado. Julio, que entonces los magistrados de Medellín y el juez primero penal municipal están diciendo mentiras. Me parece pertinente.